las cosas básicas en su examen es lo que tiene que ver con coherencia, ¿no? Las preguntas que están relacionadas con coherencia son de las que más vienen, de las más relevantes para la parte de redacción indirecta específicamente, y entonces necesitamos tener presentes estos tres primeros conceptos de forma muy clara, ¿no? Entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de género, cuando hablamos de número y cuando hablamos de persona, ¿vale? Entonces, recuerden, en el español, cuando estamos refiriendo al género, nos referimos a esa característica o a ese rasgo que pueden presentar básicamente las palabras que son variables en el español, excepto el verbo, ¿no? Es decir, una variación de género o género nos van a demostrar los sustantivos, que es lo mismo que los nombres, los determinantes, los adjetivos y los pronombres. Y recuerden que hablar de género significa referir a un masculino o referir a un femenino, ¿vale? También es cierto que existen algunas formas neutras en el español, aunque no son tantas. Realmente prácticamente todo el español, o más bien la gran mayoría de las palabras en el español, tienen esta característica de tener un género bien claro o bien definido, y son poquitas las que tienen esta característica de a lo mejor ser neutras. Esos pueden ser de pronto pronombres o determinantes, palabritas como lo, como esto, como eso, como aquello, que sí generan o señalan cierta neutralidad, pero de ahí en fuera las otras palabras, la gran mayoría de ellas, tiene bien definido si refiere a un masculino o si refiere, perdón, a un femenino, ¿vale? Entonces, eso es el género. Hablar de masculino o de femenino, en pocas palabras. El número es otro rasgo, es otra característica que van a presentar las palabras que son variables, incluido el verbo. Aquí los verbos también pueden tener una variación de número, y entonces aquí estaremos hablando de si la entidad es singular o si la entidad es plural, es decir, si estamos hablando de un solo elemento o de varios elementos, ¿no? Y entonces ahí referimos a lo singular y a lo plural específicamente. Y la persona, ese es otro elemento bien básico o bien importante también que corresponde en concreto a la parte de la concordancia o que tiene que ver con aspectos de concordancia, ¿vale? Entonces, por persona, recuerden que nos estamos refiriendo que a este rasgo sobre todo se le atribuye a los pronombres personales. Son los pronombres personales los que suelen señalarnos una persona en relación con el verbo o con respecto al verbo, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, podemos considerar que existe una primera, segunda y tercera persona en concreto, ¿va? A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Existen palabras con ambos géneros? Claro, es decir, eh, muchas de ellas pueden tener dos géneros diferentes, ¿no? Pero varían su sentido, pueden variar su significado dependiendo del género que puedan estar señalando específicamente. Por ejemplo, radio, ¿no? La palabra radio puede tener género masculino y puede tener género femenino, pero varía el significado. Si yo digo el radio, ¿de qué creen que estamos hablando cuando decimos el radio? Nos referimos a una cuestión que tiene que ver con geometría, ¿no? El radio de un círculo. Pero si yo digo la radio, y ahí ya tiene género femenino, estamos refiriendo al aparato o a la cosa que escuchamos en música y estos aspectos, ¿no? Como las ondas de radio específicamente. Entonces sí, hay algunas palabritas que pueden tener con la misma forma, pueden referir a un masculino y a un femenino, ¿no? Como el radio, la radio en este caso. Eh, o pues la gran mayoría de ellas señalan una variación de género, sobre todo con su terminación. Ya saben que la variación de género se da particularmente con la terminación de las palabras, ¿no? Ya sabemos que mayormente o refiere a un masculino, terminación en o va a referir a un masculino, y terminación en a suele referir a un femenino, ¿no? Entonces, además de la terminación en o, pues hay muchas otras terminaciones que pueden referir a masculino, y de manera más concreta la terminación en a es la que hace referencia a femenino sobre todo. ¿Por qué el sustantivo calor es masculino o femenino? Es que he escuchado que lo dicen de ambas formas. Ok, calor sí no. Calor no tiene ambos géneros. Calor solo es masculino. Entonces, el hecho de que se use en femenino tiene que ver con otros aspectos del lenguaje, no con la gramática, ¿no? Recuerden que lo que hacemos o lo que revisamos aquí específicamente son aspectos gramaticales, o lo que nos interesa tener presente son específicamente aspectos gramaticales, ¿no? Entonces me preguntan por aquí, ¿es incorrecto decir la calor? Bueno, no es que sea necesariamente incorrecto. Gramaticalmente hablando, sí, ¿no? O sea, gramaticalmente hablando, ortográficamente hablando, sí está mal decir
la calor, ¿no? Específicamente, porque, les reitero, es masculino, tendríamos que decir el calor. Pero lingüísticamente hablando, la lingüística no tiene esta situación o referencia de querer decir lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay que hacer como un poquito esta diferenciación. A lo mejor se los han llegado a comentar sus profesores en clases, ¿no? Entonces, desde el aspecto lingüístico, digamos que no le interesa mucho cómo se diga o cómo lo diga cada uno de nosotros. A la lingüística no le interesa mucho si digo el calor o la calor, o si digo el agua o la agua, o si digo haya o aiga, o aire o aigre, ¿no? Para la lingüística, lo importante es establecer una comunicación, ¿no? Establecer un proceso comunicativo y que el proceso comunicativo resulte exitoso, independientemente de si lo digo bien o lo digo mal, que se me entienda, que pueda producir esa comunicación desde la lingüística, ¿no? Pero hay otros aspectos y les reitero, para cuestiones de su examen específicamente, nos interesa enfocarnos a los aspectos ortográficos, a los aspectos gramaticales, a lo que dictan las reglas, ¿no? Específicamente. Entonces, ahí sí, desde las reglas podemos decir que, por ejemplo, decir la calor está mal, ¿no? Y tendríamos que decir el calor, porque es un sustantivo masculino. Mar también es correcto. Por ahí alguien decía que es el mar o la mar. Muy bien, Gómez. Las dos formas son válidas, ¿no? Mar también tiene estos dos géneros y ambos son correctos. Podemos decir el mar o la mar sin ningún problema. Internet también. El Internet, la Internet, ambas cosas son correctas. Entonces, sí, algunos sustantivos, todo esto se derivó de esto, ¿no? De que algunos sustantivos pueden tener tanto forma masculina o como femenina, pero no son tantos en realidad, son pocos. Eh, el agua. Bueno, agua es femenino, ¿no? El sustantivo agua es femenino, pero cuando lo referimos con artículo, sí tenemos que decir el agua. De ahí en fuera, o un agua. De ahí en fuera sí usamos el determinante en femenino. Está bien decir, o lo correcto es decir, esta agua, las aguas, esas aguas o esa agua, ¿no? Entonces, solo cuando le ponemos artículo singular es cuando lo debemos poner en masculino. Solo entonces cuando decimos el agua o un agua. De ahí en fuera, todos los otros determinantes sí tienen que ser en femenino porque el sustantivo agua es femenino, no es masculino. Solo es por cuestiones de cacofonía, se le dice, ¿no? Como para que no tengamos dos sonidos de A fuertes juntos, ¿no? La agua o una agua, ¿va? Eh, no se puede decir la por la sílaba tónica. Exacto, ¿no? Como tenemos dos sonidos A fuertes juntos, por eso no decimos la agua, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Y sartén es femenino, solo femenino, es la sartén. El sartén está mal, ¿no? Sartén es femenino. Pero bueno, ya, sugerencia, si tienen dudas concretas, así como las que me están planteando, porque pues tampoco podemos dedicar tanto tiempo a hacer tantos comentarios sobre esto, les sugiero lo siguiente, visiten el diccionario, ¿no? Usen el diccionario. Cuando ustedes usan el diccionario específicamente, pues ahí les dice, ¿no? Busquen la palabrita que les interesa y les va a decir si es masculino o si es femenino. Y ya con base en ello, si el diccionario les dice que es masculino o es femenino, pues van a saber cómo usarlo, ¿no? Qué artículo poner específicamente, ¿vale? Para que no llevemos ahorita tanto en esto de estar señalando este género específico para palabras muy particulares. Yo creo que con estas que hemos comentado está bien, ¿no? Es suficiente. Eh, a mí especies me suena masculino, pero es femenino. Exacto, ¿no? Las especies. Y otra cosa son las especias, ¿no? Que también sería un femenino. Cuando estamos hablando de dinero, por ejemplo, al hablar decimos un billete, poniendo pronombre en masculino, porque ahí no entra el un dinero. ¿Cómo que no entra el un dinero? Perdón, puede que sea muy simple, pero ahí me hace pensar. Como que no alcanzo a entender tu pregunta, Gudiño. Hablar decimos un billete en masculino, porque ahí no entra el un dinero. Ah, ya entendí. O sea, ¿por qué para dinero no podemos utilizar estos artículos, dices tú, ¿no? ¿Y por qué para billetes sí podemos utilizar los artículos específicamente? Claro, porque tiene que ver con el tipo de sustantivo. Recuerda que ahorita vamos a hablar rápidamente de los sustantivos. A nosotros en particular nos interesa una clasificación de los sustantivos. Ahorita lo vamos a ver,
Pero hay varios tipos de sustantivos, recuerden, ¿no? Muchos sustantivos o varios sustantivos, como dinero, por ejemplo, es un sustantivo incontable. Y los sustantivos que son incontables no tienen esta característica de que de pronto podamos utilizar todos los numerales o los numerales en sí, ¿no? Entonces no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros, pero sí puedo decir un billete, dos billetes, tres billetes. Entonces lo que es incontable o el billete, ¿no? Específicamente. Eh, pero lo que es incontable, entonces no le podemos poner el un, ¿no? Específicamente. Por eso no puedes decir un dinero y es el dinero, porque es incontable. O sea, la palabra dinero no se puede contar, ¿va? Exacto, dinero no es una unidad, ¿no? El billete sería en todo caso la unidad, efectivamente. Entonces, por eso, en concreto, porque es incontable. Eh, bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con respecto a ello. Masculino y masculina sería como femenino y femenina. ¿Es correcto el masculina? Sí, tú puedes convertir a la palabra masculino, perdón, en un femenino, ¿no? Y ponerle la terminación en A. Puedes decir, esa chica es muy masculina, ¿no? Porque tu referente es femenino. Entonces, sí, sin ningún problema, masculino tiene forma masculina y tiene forma femenina. Y femenino lo mismo, femenino tiene forma masculina cuando termina en O y tiene forma femenina cuando termina en A, ¿no? Efectivamente, sí puedes decirlo. Ah, pijama es masculino. El pijama es masculino. Bueno, pero entonces ya les digo, ¿no? Busquen, si tienen estas dudas muy particulares sobre el género de los sustantivos, busquen en el diccionario de la RAE la palabrita que les interesa, pongan pijama o pijama, como quieran decirlo, y ahí les va a decir masculino, femenino, si es sustantivo, ¿no? Y estas cosas, aparte del significado, evidentemente, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Bueno, entonces volvemos a la idea de persona. Recuerden que con respecto a persona específicamente, pues tendremos que existe la primera, la segunda y la tercera. Primera, segunda y tercera persona. Cuando hablamos de la primera persona, estamos hablando de quién habla, ¿no? Específicamente, ahí nos vamos a incluir a nosotros como un yo en singular o justo un nosotros en plural, ¿no? Entonces, yo y nosotros sería una primera persona específicamente. La segunda persona es a quién le hablamos, ¿no? Vamos a referir a quién le hablamos y ahí sería un tú o un ustedes. Y finalmente, la tercera persona es cualquiera otra que no sea el que habla y a quién le hablo, ¿no? Como un testigo, digamos, o como justo un tercero. Entonces ahí referimos a los pronombres él o ella para masculino y femenino, o ellos o ellas, la misma situación, pero en plural, ¿no? Entonces esos tres conceptos son bien importantes, sobre todo para la parte de la coherencia, ¿no? Que los tengan bien presentes a qué nos referimos por género, por número y por persona. Y sí, hay muchas particularidades con respecto al género y al número, sobre todo con respecto al género, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que les pueden generar duda con respecto al género, pero los invito a eso, ¿no? A que cuando tengan alguna duda sobre el género de una palabrita en específico, la busquen en el diccionario y el mismo diccionario les va a decir, esto es un masculino, esto es un femenino. Si quieren, para el final, les muestro en qué parte exactamente les dice el diccionario cuál es el género de la palabra, ¿no? Pero esa sería mi sugerencia para que pues no tengamos que estar ahí como resolviendo palabra por palabra la duda. Los invito a que hagan tal cosa. Bueno, entonces vamos a otro concepto que tenemos marcado con el número 4, el artículo. Recuerden que el artículo es una palabra variable. Hemos dicho entonces que las palabras variables justo nos señalan esa variación de género y esa variación de número. Entonces, esto mismo sucede con los artículos, ¿no? Su función, recuerden que es la de introducir a un sustantivo. Entonces, un artículo lo que hace es introducir al sustantivo o colocarse antes del sustantivo y nos va a señalar, como ya les digo, el género y el número. Sabemos que existen artículos determinados como la, las, el y los, perdón, y los indeterminados como un, una, unos, unas. Y aquí vemos estos aspectos justo que estamos señalando y que tienen que ver con la concordancia, ¿no? Unas, que me habla de un plural femenino, me indica que entonces el sustantivo al que vaya a introducir
también tiene que ser un plural femenino y entonces decimos unas mujeres, ¿no? Él me indica que estoy hablando de un singular masculino y por lo tanto me indica que el sustantivo que voy a introducir también tiene que ser un singular masculino, en este caso árbol. Entonces recuerden esto, ¿no? El artículo debe concordar con el sustantivo al que esté introduciendo y esa es su función, introducir al sustantivo. Luego, el adjetivo, que el adjetivo también es una palabra variable y sabemos que su función es la de modificar a un sustantivo. Sobre todo lo modificamos pensando en que nos ayuda a caracterizarlo, nos ayuda a señalar alguna característica. Y eso es lo que va a hacer entonces el adjetivo, ¿no? Modificar al sustantivo también va a concordar en género y número con ese sustantivo y existen tanto adjetivos calificativos como adjetivos determinativos. Los calificativos, como su nombre nos lo indica, califican, ¿no? O sea, nos van a expresar cualidades o características de ese sustantivo al que estemos modificando. Estos adjetivos calificativos son importantes, por ejemplo, para uno que otro aspecto de la concordancia. Eh, y ahí tenemos un par de ejemplos, ¿no? Casa, pequeña, los dos elementos en singular femenino, guardando esa concordancia que se esperaría. Magníficas vistas, igual, los dos elementos en plural femenino. Observen esto, cómo el adjetivo calificativo puede colocarse después del sustantivo, como en el caso de casa pequeña, viene después, o magníficas vistas también se puede colocar antes. Eso sucede con el adjetivo y cualquiera de las dos formas es adecuada. Colocarlo antes o colocarlo después sin ningún problema. Y ese es entonces un tipo de adjetivo, los que califican. Y luego están los adjetivos determinativos, que son los que, como su nombre nos lo indica, determinan. Y por decir determinan, nos referimos a que introducen al sustantivo también. Entonces, básicamente, si lo notan, lo que tenemos aquí como adjetivo determinativo tiene la misma función que un artículo, ¿no? Observen eso. Artículo y adjetivo determinativo hacen lo mismo, tienen la misma función en concreto, introducir a un sustantivo y por lo tanto concordar en género y número con ese sustantivo. Este coche, singular masculino, algunos amigos, plural masculino, ambos ejemplos, ¿no? Entonces, hay dos tipos, les reitero, de adjetivos y eso es lo que deben tener bien claro. Sí, los determinativos, siempre, determinativos o también podemos decir determinantes, que ahorita vamos a mencionar ese concepto, esa va a ser su función. Lo que sea determinativo o determinante siempre va a introducir al sustantivo, ¿vale? Ya sea artículo, sea adjetivo, lo que sea, pero lo que sea determinante o determinativo siempre va a introducir al sustantivo. Justo es a lo que vamos, ¿no? Con el punto número 6, el determinante. Entonces, el determinante también es una palabra variable que, como ya les digo, su función es introducir al sustantivo y precisarnos o especificarnos cuál es su género y cuál es su número. Entonces, observen lo que les pongo aquí. Son determinantes tanto el artículo como los adjetivos determinativos, las dos cosas específicamente. Esto ya lo habían preguntado en una clase del domingo, por ejemplo. Nos preguntan por acá, ¿cómo podemos diferenciar un artículo de un adjetivo determinativo? Muy fácil, ¿no? A ver, observen lo que estamos poniendo acá. ¿Te das cuenta, Espinosa, y todos los que puedan tener esa duda? ¿Qué palabras estamos diciendo que funcionan como artículo? Aquí están escritas en negritas. La, las, el, los. Un, una, unos, unas. Esos son artículos. Y listo, ¿no? Función, introducir al sustantivo. Cualquier otra palabra que esté introduciendo al sustantivo, pero que no sea la, las, el, los, un, una, unos, unas, va a ser un adjetivo determinativo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, yo creo que los artículos todos los conocemos. Estoy seguro que los artículos todos los recordamos de memoria. Sabemos que es el, la, o sea, lo pueden visualizar muy bien. Entonces, no tendrían por qué pensar que hay confusión, ¿no? No tendrían por qué pensar que es complicado diferenciarlos porque todos conocen muy bien cuáles son los artículos. Y de ahí en fuera, lo que no sea un artículo tendrá que ser un adjetivo determinativo siempre y cuando esté introduciendo a un sustantivo, que sería su función, ¿vale? Y ambas cosas, ya sea artículo o adjetivo determinativo, conforman a lo que estamos señalando como determinante. Entonces piensen que aquel sería un adjetivo determinativo, exacto, este también, efectivamente. Mi es un adjetivo determinativo, nuestro es un adjetivo determinativo, tus es un adjetivo determinativo. Hay varios, ¿no? Varios es un adjetivo determinativo, de hecho, en algún contexto, claro.
Entonces, bueno, esa sería la cuestión, por si de pronto está la duda de cómo los diferenciamos. Así de simple, recordando cuáles son los artículos y todo lo demás tendría que ser un determinativo, un adjetivo determinativo, ¿vale? Entonces, en concreto, esto sería la cuestión con los determinantes. Los determinantes, entonces, es como una clasificación más amplia, ¿no? Lo podemos ver así. Aquí tenemos a los determinantes, es una cosa grande, una clasificación grande, y dentro de esta clasificación grande de determinante incluimos artículos y también incluimos adjetivos determinativos, ¿vale? Esta sería la cuestión. ¿Cuáles eran los ejemplos de determinantes? Pues lo que dice aquí, lean, pongan atención a lo que dice. Son determinantes el artículo y los adjetivos determinativos. Entonces, ¿cuáles son ejemplos? Pues esos, el artículo y los adjetivos determinativos, ¿vale? O sea, los que ya retomamos antes. Bueno, vamos justo a hablar del sustantivo, que les reitero, sustantivo y nombre son lo mismo, funcionan como sinónimos. Entonces, si dicen nombre o si dicen sustantivo para referir a este concepto, es igual. Lo mismo, el sustantivo es una palabra variable que tiene un género inherente, ¿vale? Recuerden esto, género inherente. ¿A qué nos referimos con que tienen un género inherente? Nos estamos refiriendo específicamente a que ya traen, como que nacen con un género, ¿no? Los sustantivos ya tienen un género predefinido. Árbol siempre va a ser un masculino, ¿no? Eh, Pared siempre va a ser un femenino, entre otros aspectos, ¿sí? Por ahí, chequen a quién le envían los mensajes, chicos, porque creo que les están comentando algo sobre sus fotos o sobre sus nombres o algo parecido. Y pero me están escribiendo a mí, me están escribiendo a mí, mi nombre de usuario es Mario, pero deberían escribirle más bien a Soulmaya, ¿no? Ahí el usuario que diga Soulmaya es con quien deben tener esta conversación sobre lo que tenga que ver sobre sus fotos y nombres de usuario, ¿vale? Les digo porque si no, los pueden sacar y para que sepan que no están enviando el mensaje que se lo tienen que enviar y que chequen, ¿vale? Perdón, volvemos. Entonces, ya saben, los sustantivos designan personas, nos hablan de animales, de cosas, de espacios, de conceptos, de ideas, de emociones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo esto puede referir un sustantivo. Y finalmente, lo importante a recordar sobre el sustantivo es que, por ejemplo, esta palabrita puede funcionar como sustantivo del núcleo, ¿no? Un sustantivo regularmente siempre será como núcleo del sujeto, perdón, ¿no? Siempre va a funcionar como núcleo del sujeto específicamente, ¿vale? Entonces, esa es de pronto la cuestión con respecto al sustantivo. Como les decía hace un momento, hay muchas clasificaciones sobre el sustantivo. Los sustantivos pueden ser propios cuando hablamos de nombres de personas. Mario, sustantivo propio o nombre propio. José, nombre propio, sustantivo propio. América, África, México, Morelia, etcétera. Todos estos serían sustantivos propios. Recuerden que también las cosas o los objetos comunes pueden tener nombre propio. Por ejemplo, Plaza Las Américas, ¿no? Las Américas es el nombre de la plaza, así que es un nombre propio. Eh, Tienda de abarrotes José y Juan, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que también tiene nombre propio, entre otros aspectos. Y hay otros tipos, ¿no? Como les decía, hay sustantivos comunes, abstractos, concretos, contables, incontables. El que a nosotros particularmente nos interesa recordar es el sustantivo colectivo. Recuerden que el sustantivo colectivo va a referir a un conjunto, ¿no? O sea, nos habla de una palabrita que hace referencia a varias cosas, pero esas cosas o ese conjunto refieren al mismo elemento o son del mismo elemento y lo característico de los sustantivos colectivos es que tienen forma singular, ¿no? Los sustantivos colectivos tienen forma singular, pero refieren a un conjunto. De alguna forma refieren a una pluralidad específicamente. Entonces, vemos este par de ejemplos para que sepan a lo que me refiero de manera más concreta. Un rebaño de ovejas se acercaba rápidamente. Entonces, la palabra rebaño es un sustantivo colectivo porque sabemos que un rebaño es un conjunto de animales de granja, ¿no? Pueden ser ovejas,
pueden ser chivos, pueden ser borregos, ¿no? Entonces, eso sería un rebaño. Un conjunto de lo mismo, un conjunto de animales de granja, por ejemplo. Multitud puede ser un conjunto de personas. Aquí están poniendo algunos ejemplos. Ganado también. Bosque, exacto. Un bosque es un conjunto de árboles, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, los más comunes son parvada, manada, enjambre, cardumen para hablar de un conjunto de peces, horda también funciona, una horda sería un conjunto de sobre todo personas, pero en una actitud muy particular, ¿no? Como en un contexto de que están molestas y que vienen directo a atacarte, ¿no? Específicamente, eso sería una horda. Jauría también, multitud también puede funcionar como un cuantitativo, pero ya lo vamos a ver, o cuantificador, pero ya lo vamos a ver de manera concreta. Tienen formas distintas de construirse, ¿vale? Entonces me refiero a que tienen formas distintas de construirse las oraciones cuando usamos la palabra cuando funcionando como un colectivo y cuando usamos la palabra funcionando como un cuantificador. Ahorita hablamos de los cuantificadores. Entonces, bueno, esa sería la cuestión con respecto a los sustantivos colectivos, ¿no? Recuérdenlos bien porque las reglas de concordancia, hay por ahí un par de reglas que implican que nosotros podamos reconocer o identificar sustantivos colectivos, ¿vale? Y hablamos de los pronombres y ahorita a ver si tenemos alguna duda o comentario hasta ahora. Pronombre, recuerden que también es otra palabra variable. La función de un pronombre es sustituir al nombre, por eso se llama pronombre, es como a favor del nombre en lugar del nombre, lo podríamos pensar de esa forma. Entonces, eso es lo que hace un pronombre. Sustituye u omite al nombre o al sustantivo, ¿vale? Y por lo tanto, al momento de sustituir el pronombre al sustantivo, ahora va a desempeñar la misma función que estaba desempeñando ese sustantivo. Por ejemplo, si el sustantivo en mi oración era un sujeto y yo lo sustituyo por un pronombre, ese pronombre va a seguir siendo el sujeto. Si mi sustantivo en mi oración era un complemento directo y yo lo sustituyo por un pronombre, ese pronombre va a ser ahora mi complemento directo o indirecto, cual sea que sea la función que esté desempeñando el sustantivo, al momento de sustituirlo por el pronombre, ese pronombre hará lo mismo, ¿no? Estará desempeñando la misma función que desempeñaba antes el sustantivo. También aquí vamos a buscar una concordancia de género y número. Voy a siempre pensar en esta concordancia al momento de sustituir al sustantivo. Hay varios tipos de pronombres también, ¿no? Muchos, pero nos interesan sobre todo estos dos tipos que les planteo aquí, los pronombres personales átonos y los pronombres personales tónicos. Los pronombres personales átonos, recuerden que son estos que van a sustituir a grupos de palabras que funcionen o como complemento directo o que funcionen como complemento indirecto. Aquí les pongo entre paréntesis exactamente cuáles son los pronombres átonos que van a funcionar como complemento directo al momento de sustituir a ese sustantivo, ¿no? Entonces son la, las, lo y los. Esas palabritas específicamente son las que funcionarán como pronombres átonos para sustituir a complemento directo. Por su parte, le y les son las más comunes para sustituir a complemento indirecto, aunque también podemos llegar a utilizar me, te, se y nos. Entonces, les reitero, todas estas funcionan, pero las que más vienen en su examen, por ejemplo, son le y les, ¿vale? Y las de los pronombres átonos que sustituyen a complemento directo, igual, todas las que están en negritas, la, las, lo y los. Ya más adelante vamos a recordar un poco las características del complemento directo e indirecto. Por ahora, lo importante creo que es que recuerden cuáles son los pronombres átonos que sustituyen a complemento directo y cuáles son los que sustituyen a complemento indirecto. Las palabras del complemento directo son como los determinantes, sí y no. Es decir, son como los determinantes, pues porque al final es la misma palabra, ¿no? Un la o un las o un los, evidentemente, tienen la misma forma que un determinante artículo, pero su función es diferente, ¿no? Específicamente. Recuerden que la función es perfectamente distinto. Eso tenemos que aprendérnoslo muy bien, casi de memoria. ¿El qué, perdón? La situación de la función, sí, es decir, más que aprendérselo, entenderlo, ¿no? Yo creo que más que memorizar información, lo primordial siempre será que se entienda. Por eso siempre estoy seguro que no nada más yo, sino sus profesores en sus clases regulares, seguro que siempre les preguntan, ¿tienen dudas? Porque justo eso, ¿no?
la idea de preguntarles si hay preguntas o si hay dudas es para asegurarnos que lo entiendan lo mejor posible. Y ya conforme lo van entendiendo de mejor manera, pues ya también después, aunque no lo quieran, se lo van aprendiendo. Entonces es como un proceso conjunto. Si lo entiendo, casi que en automático me lo aprendo de memoria. Pero en cambio, si me lo aprendo de memoria y nada más, no garantiza que lo esté entendiendo, ¿no? Entonces, para mí lo importante es, creo, que se entienda de memoria, que se entienda de memoria, que se entienda la situación, que se comprenda y después en automático lo van a recordar, porque es parte de ello, ¿no? Es parte de la comprensión, como un proceso conjunto, la comprensión y la memorización. Les reitero, vienen un poco de la mano. Entonces, más bien, lo importante es que entiendan la función, que entiendan qué hace un pronombre y que entiendan en concreto que los pronombres átonos que sustituyen a ciertos complementos son tales y cuales, ¿no? Eso a lo mejor, pues sí, recordarlo de memoria, ¿no? Porque pues no implica mucha comprensión, implica más bien recordar simplemente, eso sí, ¿vale? Entonces, volviendo a la pregunta de cómo diferenciamos, porque recuerda, Ramírez, y todos los que tengan esta duda, si la palabra la, las o los, por ejemplo, son determinantes, ¿qué dijimos que tendrían que estar haciendo? ¿Qué debe hacer la, las o los para ser un determinante? Introduce sentido. Claro, sí, adelante, Carlos. A ver, chicos, creo que les tienen un aviso, así que vamos a suspender un momento la clase. Buenas noches, Mario. Buenas noches, chicos. Ok, a ver, rápido, porque veo que me están mandando un montón de mensajes. Y a mí también. Insisto, ajá, si los elimino es porque tuvieron algo mal, ya sea su foto de perfil, que no tiene una foto donde se ve su rostro, o su usuario. Si no los eliminé, no se preocupen, tienen todo bien, no estén ahí preguntándome también, porque sí, ahorita me llenaron como con 100 mensajes, entonces tranquilos, chicos. Solamente si los elimino, insisto, ni me preguntan, no pierden tiempo en eso para que más bien los elimino, vuelvan a entrar y revisen qué pusieron mal para que continúen con la clase, no estén preguntando qué tenía mal o no, o sea, nada más chequen esas dos cositas, insisto, son muy sencillas. Si tienen dudas de cómo saberlo, no, pues ahora sí, chicos, pues búsquense rapidito un video de YouTube y ya ven cómo cambiar la foto o el usuario, ¿va? Pero listo, Mario, es todo ya para no interrumpir también tu clase y que puedas continuar. Vale, gracias. Bueno, chicos, ahí lo tienen, ¿no? Les digo, a mí también me estaba mandando muchos mensajes que pretendían ir para Carlos, pero bueno, atentos a también a quién le envían su mensajito. Sí, efectivamente, perdón, volviendo a la idea de qué dijimos que hacen los artículos, qué dijimos que es su función de estas palabras, los determinantes en general, como ya lo están diciendo ustedes, introducir al sustantivo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber si mi la o si mi las o si mi los es un pronombre o es un determinante, si la palabra es la misma? Porque están desempeñando funciones diferentes, ¿no? Es decir, yo puedo decir, la niña juega, perdón. Si yo digo, la niña juega, ¿qué es ese la en esta oración? Determinante, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo sé que es determinante? Porque está introduciendo al sustantivo. Esa es la función del determinante. Introducir al sustantivo, colocarse antes del sustantivo, como lo quieran entender. Entonces, es el a determinante. En cambio, si yo digo, la saludé en el parque, ¿qué será este la? La misma forma de palabra, pero la función es completamente distinta. Será exacto, un complemento directo, o sea, un pronombre, pues, ¿no? Entonces, ojo, vean la diferencia. Este la, determinante, artículo. El segundo la, por su parte, pronombre. Justo, recuerden que los pronombres por eso se llaman personales, ¿no? Porque en este caso es muy evidente que refiere a una persona, ¿vale? Está sustituyendo a la persona. Entonces, vean, además de eso, ¿qué no hay después de este la, del la que tengo aquí en púrpura? No hay un sustantivo, ¿no? No está introduciendo un sustantivo. De hecho, lo que tenemos después es un verbo.
¿vale? Entonces ahí podemos diferenciar de esa manera. Y lo mismo sucedería con las y con los, por ejemplo. Entonces hay que ver, aunque sea la misma palabra, hay que observar qué está haciendo ese la. Introduce a sustantivo, viene un sustantivo después del la, entonces es determinante, no hay de otra. En cambio, si después del la no viene sustantivo, porque evidentemente se está omitiendo o se está sustituyendo, entonces ese es pronombre, ¿no? En este caso, pronombre átono de complemento directo, porque es lo que pusimos acá, ¿no? Los que sustituyen, perdón, a complemento directo son la, las, lo y los. ¿Sí? ¿Se entiende? Exacto. Cuando hay, no cuando, o sea, no cuando hay sujeto omitido, sino cuando está sustituyendo a ese, cuando la palabrita, en este caso el la, está sustituyendo al sujeto, es cuando está funcionando como pronombre. Porque la idea de sujeto omitido es un poco diferente en sí, ¿no? ¿Qué ponen por acá? Como en su ejemplo de las dificultades. Las es un determinante, pero a la hora de sustituirlo como complemento directo, ese las pues se convierte en eso. Eh, exacto, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa sería la cuestión para diferenciar. Si es la misma palabra, exactamente se escribe igual, pero su función es diferente. Como determinante lleva un sustantivo después. Como pronombre no lleva un sustantivo después, sino que sustituye al sustantivo. Me permite quitar al sustantivo, ¿vale? Esa sería la diferencia. Bueno, efectivamente, como los ejemplos que tenemos acá, ¿no? Los rescatistas resolvieron las dificultades que se presentaron. Vean, este las está introduciendo al sustantivo dificultades, ¿vale? Por lo tanto, entendemos que en un primer momento el las aquí arriba es un determinante, ¿vale? Cuando hacemos la sustitución, porque aquí las dificultades funciona como complemento directo, decimos los rescatistas las resolvieron. ¿Qué hace ese las? Sustituir a dificultades. Me permite que ya no esté presente, me permite quitar al sustantivo y por eso sabemos que es entonces pronombre para este caso, ¿vale? Entonces, esos son los pronombres átonos de complemento directo. Vemos el otro ejemplo que nos plantean los pronombres átonos de complemento indirecto. Dice, dimos un regalo a la cumpleañera. Aquí este grupo de palabras a la cumpleañera se está desempeñando como complemento indirecto. Como es un singular, lo voy a sustituir por un le, ¿vale? Por eso decimos le dimos un regalo, ¿sí? Entonces, yo sé que a lo mejor ahorita algunos de ustedes se estarán preguntando o cuestionando, pero a ver, ¿qué pasa bien con el complemento directo? Yo no lo entiendo, ¿no? ¿O qué pasa con el indirecto? Que no lo entiendo. Bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a hablar ahorita, o si no ahorita mañana, pero más adelante dentro de esta misma presentación, vamos a estar hablando en concreto del complemento directo y del complemento indirecto para que recordemos cómo identificarlo, para que recordemos o sepamos cómo lo voy a localizar en la oración. Por lo pronto, nada más lo importante es que recordemos cuáles son los pronombres átonos, los que tenemos ahí en negritas, y qué hacen estos, ¿no? Sustituir a ciertos complementos. Eso es lo que nos interesa por ahora aquí, para este punto. Un regalo sería complemento directo, efectivamente. En la oración del segundo ejemplo, sí, un regalo sería el complemento directo, justo. Bueno, y el otro grupo o el otro tipo de pronombres serían los pronombres personales tónicos, ¿no? Que estos pronombres personales tónicos lo que van a hacer normalmente es sustituir a un grupo de palabras que funcionen como sujeto, ¿vale? Entonces, Eduardo y tú son mejores amigos. En lugar de decir Eduardo y tú, podemos decir simplemente ustedes. Entonces, ese ustedes, ¿qué hace? Sustituye a un grupo de palabras que se desempeña como sujeto, ¿va? Y entonces ahí tenemos la situación. Vean la diferencia, ¿no? Entonces, átonos sustituyen a complementos, ¿sí? Y personales tónicos, sobre todo, o en la mayoría de los casos, sustituyen a sujetos para que puedan hacer esta diferenciación. No digo que siempre los tónicos vayan a sustituir a sujetos, a veces no, pero es lo más habitual, ¿no? Lo más habitual es que un tónico sustituya a lo que esté funcionando como sujeto y los átonos siempre van a sustituir a lo que funcione como complemento directo o como complemento indirecto, ¿no? Los de rescatistas también sería determinante. Sí, los de rescatistas acá también sería determinante. Es correcto. Bueno, entonces vamos aquí con las palabras variables, ¿no? ¿Tenemos hasta aquí alguna pregunta hasta este punto?
se va recordando bien todo lo que tendrían que recordar. Entonces recuerden, ¿no? Sobre todo piénsenlo como una situación de recordar, ¿no? Como de traer al presente nuevamente, pues los conceptos que ya hayan revisado en sus clases, ¿va? Bueno, continuamos. Demostrativos. Vamos a hablar rápidamente de los demostrativos. Los demostrativos son palabras que pueden funcionar o como adjetivo o como pronombre, sobre todo como adjetivo determinativo específicamente, ¿no? Si tuviéramos que hacer esa aclaración. Y los demostrativos sirven para señalar o mostrar al sustantivo que estemos refiriendo, nos sirven para indicar dónde se encuentra, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O más que dónde se encuentra, para indicar qué distancia existe entre la persona que habla y el sustantivo del que estamos hablando. Sus formas son este, para lo que esté cerca vamos a usar este, para lo que esté a mediana distancia vamos a usar ese, y para lo que esté más lejos vamos a usar aquel, ¿vale? Todas estas formas de demostrativos tienen variaciones tanto de género como de número. O sea, podemos decir este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Y su forma neutra, estos tienen forma neutra. Esto, eso, aquello, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, pero de que hay variación de género y número, definitivamente las hay. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Este estuche es negro, justo, es un ejemplo correcto. Si tú dices, este estuche es negro, ahí el demostrativo funciona como qué, como adjetivo, ¿no? Porque estamos introduciendo al sustantivo. Lo mismo que sucede acá. Aquel pastel sabe mejor que este. Este, aquel, ¿cómo que funciona? Es un demostrativo, claro, pero funciona como adjetivo demostrativo o como determinante, si le quieren decir así también, se puede, es correcto. ¿Por qué? Porque introduce sustantivo pastel. Y en cambio, este, ¿cómo que funciona en esta misma oración? Como adjetivo, está introduciendo sustantivo, tiene un sustantivo después. No, no. Como pronombre, exacto, ¿no? Porque ¿a quién refiere? A pastel, ¿no? Este me habla de pastel, pero no lo está perdón, no lo está introduciendo, lo está sustituyendo para ya no tener que decir aquel pastel sabe mejor que este pastel, porque sería muy repetitivo, muy redundante. Pues nada más digo, sabe mejor que este. Y sé que estoy hablando de pastel. Entonces, es un demostrativo, pero pronombre, porque me permite omitir al sustantivo. No lo está introduciendo, ¿vale? Luego en el ejemplo de abajo, eso no me gusta. ¿Qué creen que sea este eso? ¿Tiene sustantivo después o no? Eso les dice todo, ¿no? No hay sustantivo después, entonces es pronombre. Si hay sustantivo después, entonces es adjetivo o determinante o artículo, como le quieran decir, dependiendo de la palabra exacta que sea, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Bueno, entonces esos son los demostrativos, los que nos señalan al sustantivo, los que nos muestran al sustantivo y nos hablan un poco de la distancia o de la cercanía que existe con respecto a ese sustantivo, ¿vale? Luego tenemos a los verbos, que es una categorización bien importante porque los verbos los vamos a retomar y referir constantemente cuando estemos hablando justo de la concordancia verbal, que ya lo vamos a hacer en las próximas clases, ¿no? Ya saben que el verbo es una palabra variable que nos señala acciones, pero también nos puede referir a estados y a procesos y sobre todo puede funcionar como el núcleo del predicado. Recuerden que el verbo es de pronto la palabra más importante dentro de una oración porque si no hay verbo prácticamente no hay oración, ¿no? Si no tengo un verbo, no existe una oración, porque es justo lo que me indica la acción, ¿no? El núcleo, la palabrita más relevante. Entonces, por eso decimos que el núcleo funciona como núcleo del predicado, ¿vale? Y bueno, la terminación del verbo nos puede expresar distintas cosas, estas cosas a las que llamamos accidentes gramaticales, o sea, la terminación de un verbo me puede decir de qué modo estoy hablando, si estoy hablando en presente, en pasado, en futuro, o sea, el tiempo, me puede indicar también si hablo de un singular o de un plural, ese sería la persona, perdón, y me puede indicar si hablo de la primera, de la segunda o la tercera, o sea, de un yo, de un tú, de un él, de un nosotros, eso sería eh, la persona, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Todas esas cosas con su terminación nos puede decir el verbo. Y hay distintos tipos de verbos, claro.
No vamos a mencionarlos todos, a lo mejor ustedes en sus clases regulares vieron más tipos de verbos, pero estamos retomando, vamos a rescatar aquello que sea más relevante a lo mejor para nuestro examen, ¿no? Entonces, empezamos por la idea del verbo auxiliar. Ya su nombre nos lo indica, verbo auxiliar, auxilia, ¿no? Ayuda, eso es lo que va a ser un verbo auxiliar. Va a ayudar a un verbo no personal a formar un tiempo compuesto o a formar una perífrasis verbal. Entonces, cuando yo estoy uniendo a un verbo auxiliar junto con un verbo compuesto o una forma no personal del verbo específicamente, estoy funcionando o estoy viendo el funcionamiento de este auxiliar, ¿no? He terminado. Yo no puedo decir nada más terminado, no se entendería. Entonces necesito ayudarle a ese terminado con ese ¿no? Y ahí ya se entiende. Entonces el de haber, una forma conjugada del verbo haber, es aquí un verbo auxiliar. O tiene que comer, no podemos decir nada más comer, ¿no? Me falta otro verbo que me indique la persona, que me indique el tiempo, que me indique todos estos aspectos, estos accidentes gramaticales que estamos mencionando. Y eso es lo que hace ese tiene, ¿no? Le ayuda al verbo comer diciéndome todos los accidentes gramaticales y que se entienda, ¿no? Que tenga sentido el uso de comer o que tenga sentido el uso de determinado. Entonces, un verbo auxiliar es el que ayuda a otro verbo, en pocas palabras, ¿no? Bien, ahí. Luego, verbo copulativo. Este tipo de verbo es bien importante, ¿no? Recuerden que los verbos copulativos tienen que ver con copular y copular es unir, ¿no? La cópula es la unión, ¿vale? Entonces, un verbo copulativo sirve de unión y lo que va a unir específicamente va a ser al sujeto con un atributo. Un atributo es básicamente una característica, ¿no? No hay más que tres verbos copulativos y eso entonces no debería representar mayor complicación, ¿no? Simplemente hay que recordar que los verbos copulativos son ser, son estar y son parecer. Y eso es todo, ¿no? No hay otra cuestión por ahí. Eh, Siempre y cuando, vean, ¿no? Lo que estamos diciendo, siempre y cuando tenemos una unión entre sujeto y un atributo o una característica, como lo tenemos aquí. La conferencia fue interesante. Sujeto, la conferencia. Verbo fue, o sea, una forma conjugada de ser. E interesante, el atributo, la característica, ¿no? Ahí vemos esa descripción acá. El enfermo está tranquilo. El enfermo, sujeto, está, forma conjugada del verbo estar. Introduce o une al sujeto con su característica tranquilo, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a ser, les reitero, el verbo copulativo. Unirnos a sujeto con su característica o con su atributo específicamente, funcionar como una unión, como una especie de nexo, ¿ok? Bueno, y son solo tres. Verbo impersonal. Recuerden que los verbos impersonales tienen esta característica de carecer de sujeto. No tienen sujeto los verbos impersonales y siempre se van a conjugar en una tercera persona del singular, o sea, como si habláramos de un él o como si habláramos de un ella. Hay varios verbos que funcionan como impersonales. Los más básicos son los que tienen que ver con el clima, con los momentos del día, llover, granizar, relampaguear, amanecer, atardecer. Pueden notar cómo son impersonales porque pues un yo no puede realizar la acción, ¿no? Yo no puedo llover, yo no puedo granizar, yo no puedo amanecer, ¿no? Me refiero a la acción de salir el sol e iluminar el horizonte, a ese amanecer específicamente me refiero. Entonces, esa sería la cuestión con respecto a los verbos impersonales. Dos de los más comunes y que son importantes de entender son el verbo hacer y el verbo haber, ¿no? En pocas palabras, el verbo haber prácticamente en la gran mayoría de los casos será un verbo impersonal, sobre todo si está solito. Si el verbo haber está solo, es un verbo impersonal y por lo tanto solo lo podemos conjugar, como dice aquí, en tercera persona del singular, ¿no? Y nada más, ¿vale? Por eso decimos, había varios testigos en la sala. ¿Qué significa esto? Y tiene que ver con aspectos de concordancia, ¿no? Que estaría mal decir habían con N, habían varios testigos en la sala, eso sería incorrecto, ¿no? Porque es impersonal, les reitero. Y como verbo impersonal, no le interesa establecer concordancia con absolutamente nada. Aunque después venga una cosa plural como varios, no necesita guardar concordancia con ese varios, el verbo haber, porque no tiene sujeto. Y como no tiene sujeto, por ser impersonal, solo se puede conjugar en tercera persona del singular, como de un él o de un ella. Lo mismo con el verbo hacer, pero cuando hablamos del verbo hacer,
como este elemento que nos indica el clima, ¿no? Como hace frío, hace calor, ¿no? En estos contextos de la temperatura y demás. Entonces ahí tenemos un par de ejemplos de verbos impersonales. Vean cómo no podemos identificar al sujeto, ¿no? ¿Quién hace frío? ¿Quién había varios testigos en la sala? No lo podemos concretar, ¿no? Entonces no hay sujeto para estos verbitos. Bueno, verbos transitivos. Estos son bien importantes, sobre todo para entender a los complementos directos, ¿no? Recuerden que un verbo transitivo es un verbo que necesita más información. Es un verbo que requiere de más información de manera obligada, porque si no, no se entiende. Esa más información que requiere el verbo transitivo es a lo que llamamos complemento directo, que es lo que les pongo aquí entre paréntesis, ¿vale? Entonces vean aquí los ejemplos. Juanito dice mentiras. Yo tengo sujeto y verbo. Juanito dice, ustedes tendrían que considerar, ¿se entiende? ¿Tiene sentido de decir Juanito dice o falta información para completar su significado? Efectivamente falta, ¿no? Necesito decir más, necesito agregar más información para que se entienda. ¿Qué es esa más información que estamos agregando para que el verbo decir se entienda aquí en este ejemplo? Mentiras, ¿no? Hasta que yo no digo mentiras en este ejemplo, el verbo decir no alcanza a entenderse, no alcanza a completar su significado. Y eso es entonces lo que hace un verbo transitivo, que requiere de más información. Por ahí muchos dicen, el verbo transitivo responde a un qué. Y sí, en muchos casos lo hace, pero no siempre, ¿no? No siempre responde a un qué, a veces responde a un a quién. Entonces, para mí, al menos, resulta más sencillo pensar, ¿necesita o no necesita de más información el verbo? ¿No? ¿Se entiende por sí solo o no? ¿Vale? Entonces, aquí vemos que Juanito dice, no se entiende, necesita más información. Entonces, ya me dice que es verbo transitivo. Lo mismo abajo. Los ancianos buscaban, no se entiende, ¿no? Decir solo los ancianos buscaban, necesitamos más a su nieto. Hasta que yo no digo a su nieto, no se completa el sentido o el significado del verbo buscar, lo que ya me indica entonces que el verbo buscar es un verbo transitivo, ¿vale? Entonces, esos son los verbos transitivos, los que necesitan más datos, ampliar la información específicamente, ¿vale? Podría ser yo tengo, ajá, puedo decir yo tengo un significado completo si digo yo tengo García o te falta información. Falta, ¿no? Falta información, efectivamente. Entonces, eso te indica que el verbo tener es un verbo transitivo, que necesita más, que tienes que decir qué tienes, ¿no? Yo tengo mucha tarea. Y entonces, hasta que no digo mucha tarea, no se entiende ese verbo tener. Entonces, eso es un verbo transitivo, uno que requiere de más información para entenderse. Y les reitero, recuerden bien esto, esa más información, esa información que necesita el verbo, eso es el complemento directo, ¿no? Una forma de referirlo, una forma de señalar al complemento directo, de conceptualizarlo, ¿vale? Borro estos rayas que hice y vamos a a las formas faltantes de los verbos. Bueno, verbo intransitivo, por su parte, es un poco, no un poco, opuesto más bien al verbo transitivo. Son como antónimos, ¿no? Entonces, los verbos intransitivos no transita la información, no transita la acción, quiero decir, y por lo tanto no requiere de más información un verbo intransitivo, o sea, no requiere de un complemento directo, ¿vale? Si tengo un verbo intransitivo, entonces no puedo tener un complemento directo porque no lo necesita. Ahí tenemos un par de ejemplos. El bebé ha nacido, o sea, nacer, ¿no? El bebé nació o el bebé ha nacido, podríamos decir. Y se entiende bien, ¿no? A diferencia de como decías o decían hace un momento, yo tengo, ahí falta información. Pero si en cambio digo, el bebé ha nacido o el bebé nació, ahí tengo una totalidad de sentido. No necesito de más datos, ¿vale? Juan comer. Juan come más bien, ¿no? Porque si tú dices comer, no se alcanza a entender el sentido. Entonces, Juan come. Ojo, Luis corre, exacto, ¿no? Los adultos trabajan, el ejemplo que tenemos acá, o yo trabajo, efectivamente, ¿no? Sujeto y verbo debería ser suficiente. Cuando el verbo es intransitivo, con solo decir sujeto y verbo es suficiente para notar que tenemos una totalidad de sentido. Y si decimos ya nació, lo mismo, ¿no? El verbo nacer siempre va a ser intransitivo. Si tú dices ya nació, es como decir él, ¿no? Él nació o él ya nació. No necesitas más información, no necesitas decir ni cómo, ni cuándo, ni dónde, nada más, ¿no? Ya completaste tu significado.
Está completa, exacto. Javier saltó, exacto, también, ¿va? Entonces ahí tendríamos esta situación. Ojo, hay algunos verbos que dependiendo del contexto pueden ser transitivos o pueden ser intransitivos, eso es cierto, como el comer. Por ahí alguien decía, Juan come, ¿no? Como verbo intransitivo. Sí, si tú dices Juan come, puede funcionar, funciona decir que es un verbo intransitivo, pero también podrías modificar tu oración y decir Juan come pastel, ¿no? Y entonces cuando ya tú dices Juan come pastel, ese verbo comer se convirtió a otro tipo de verbo, se convirtió a un verbo más bien transitivo porque te está dando más información, te está señalando un complemento directo y te dice un qué, en otras palabras, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión, que depende del contexto. Para muchos verbitos sucede eso. No tantos, pero para varios de ellos, para varios verbos sucede eso de que según el contexto puede ser un verbo transitivo o puede ser un verbo intransitivo, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, nada más hay que prestar atención al contexto. Y F, verbo no personal, al que también podemos llamar verboide. Probablemente los han escuchado más si los han visto en sus clases como verboides. Entonces, estos verbos no personales o verboides son más bien formas invariables de los verbos y son tres formas invariables de los verbos. Invariables porque siempre tienen la misma forma, ¿no? El infinitivo, que son los que terminan en ar, er, ir. El gerundio, que son los que terminan en ando, yendo o yendo con Y y el pasado participio, que son los que terminan en ado, ido, to, so y cho. Aquí les puse que el infinitivo habrá contextos, recuerden que mucho tiene que ver con el contexto, como ya estamos diciendo, habrá contextos en los que en realidad no es un verbo y realmente está funcionando como un sustantivo. A pesar de que tenga terminación en ar, er, ir, esa palabrita puede ser más bien un sustantivo y no un verbo infinitivo, ¿vale? O de pronto un gerundio que estamos diciendo que termina en ando yendo, en realidad funcionará como un adverbio, ¿vale? Entonces ahí tendríamos estos aspectos y no como un gerundio. Y el pasado participio puede funcionar como un adjetivo, ¿vale? Como una característica. Entonces vean esto. Vamos a poner un caso con el pasado participio. Voy a cambiar el verbo. Aplicado será acá. El primer ejemplo dice, ha llegado en auto. Y el otro dice, los alumnos recién llegados son muy aplicados. Si lo notan, tenemos llegado, terminación en ado. Y tiene forma entonces de qué? De pasado participio, ¿no? ¿Qué otra palabra en el otro ejemplo tiene la misma situación? Llegados, ¿no? Solo que ahí tiene terminación en S y habla de un plural, ¿vale? Entonces, esto es nada más para que observen aplicados también, exacto, también aplicados. Nada más para que observen cómo varía la función de estas palabritas. En el primer ejemplo, cuando yo digo ha llegado en auto, este llegado sí es un verbo, es un pasado participio, porque me indica una acción, ¿no? Recuerden que el verbo indica una acción. Entonces, si yo digo ha llegado, hablo de la acción de llegar, ¿no? Entonces, aquí está funcionando como verbo. Además, tiene a su auxiliar. Recuerden que dijimos que de pronto los verbos en pasado participio pueden tener un auxiliar o hablamos de la forma auxiliar de los verbos o la clasificación de los auxiliares. Entonces, aquí ha llegado es verbo. Y en cambio, el llegados acá, en el segundo ejemplo, nos habla de una acción o nos habla de una característica de los alumnos. Lo segundo, ¿no? Nos dice que los alumnos tienen la característica de ser recién llegados, ¿vale? Entonces aquí llegados no es verbo, aplicados tampoco, no es de aplicar, sino estamos hablando de características. Es como decir, los alumnos nuevos son muy trabajadores, ¿vale? Aquí están funcionando como adjetivos calificativos, a pesar de que tienen esta forma de terminación en ado o en ido, ¿no? En este caso en ado específicamente, y que pudiéramos pensar que es un verbo en pasado participio, no es así, están funcionando como adjetivos, nos hablan de características en este caso
de los alumnos. Entonces vean, ¿no? Esto es muy común en el español, que los pasados participios realmente estén funcionando como adjetivos calificativos, ¿vale? Aplicados funciona como atributo, exacto, ¿no? Aplicados sería exactamente un atributo. Entonces, nada más para que vean un ejemplo, como para que se entienda a qué nos referimos con esta idea que les estaba planteando, de que de pronto un infinitivo no es verbo y más bien es un sustantivo, o que un gerundio no es verbo y más bien es un adverbio, o un pasado participio no es verbo y más bien es un adjetivo, como en estos casos, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí abajito, o bueno, arriba. Acá será verbo. Y acá será adjetivo, como ya decíamos. Lo mismo acá. Bueno, esa sería la cuestión con los verbos, chicos. Les reitero, los verbos son una parte bien importante, muy esencial para aspectos como la concordancia. Así que si tenemos alguna pregunta, podemos irla planteando para tratar de resolverla. La segunda oración se puede identificar porque hay un verbo copulativo. Claro, el verbo como tal es un verbo ser, ¿no? El verdadero verbo en esta oración es ese son, ¿vale? Efectivamente. Entonces ya nos indica que llegados y aplicados no funcionan como verbos, sino como adjetivos. Es las dos cosas, equiwa, ¿no? Efectivamente, aplicados es un atributo, pero también es un adjetivo. Entonces, no se excluyen, ¿vale? Es algo que les he comentado en algunas ocasiones a mis grupos, ¿no? O a los alumnos que toman clase conmigo. Eh, un atributo siempre va a ser un adjetivo, ¿vale? Claro, no todo adjetivo va a ser atributo, pero lo podemos referir de las dos maneras. Todo dependerá de cuál sea el tipo de análisis que estás realizando. Como nada más estamos hablando ahorita de categorías gramaticales, de palabritas, por eso los estoy señalando como adjetivos. Si estuviéramos hablando de la oración, como de estructuras, tipo sujeto, predicado, complementos y tal, lo referiría de manera concreta como atributo, ¿no? Pero sí, efectivamente es las dos cosas, ¿va? Bueno, creo que no hay preguntas entonces con respecto al verbo, así que vamos a continuar y hablamos de las otras palabritas, de los otros conceptos. Tenemos después la idea de preposición. Aquí con el verbo terminamos con las palabras variables, ¿no? Ya no hay más palabras variables que puedan existir dentro de las categorías gramaticales. Todas estas que mencionamos antes son las que dijimos que pueden tener estas variaciones de género, de número o de persona, dependiendo, ¿no? De aquí en adelante, las que mencionemos son más bien invariables. Por lo tanto, no me dicen nada sobre el género, no me dicen nada sobre el número y no me dicen nada sobre la persona, como las preposiciones. Ya sabemos que son palabras que funcionan más bien como nexo, uniendo grupos de palabras, pero también pueden introducir a un sustantivo. Entonces, ojo, ¿no? Cuando decimos o cuando se les llega a comentar que la preposición introduce a un sustantivo, se les vuelve loco el mundo, ¿no? O la cabeza, porque entonces piensan, a ver, el artículo introduce al sustantivo. El adjetivo determinativo introduce al sustantivo. A estos dos les puedo decir determinantes, que finalmente los determinantes introducen al sustantivo. Y luego también la preposición introduce al sustantivo. Y entonces empiezan, ¿cómo los voy a diferenciar si todas esas palabras, todas esas categorizaciones introducen a sustantivo, ¿no? Pues claro que hay aspectos bien particulares, ¿no? Ya mencionamos cómo diferenciar a los adjetivos determinativos de los artículos. ¿Qué pasa con las preposiciones? ¿Cómo me doy cuenta de que la palabra que introduce al sustantivo es preposición? Pues por lo que acabamos de decir, ¿no? La preposición es una palabra invariable. La preposición no me indica género, no me indica número, no me indica nada de eso, ¿no? Entonces, vean, voló a Inglaterra. Inglaterra es un sustantivo, ¿no? Y está introducido por preposición a. ¿Cómo sé que a es preposición? Pues porque no tiene variación, ¿no? No está concordando de ninguna forma con Inglaterra. No es como que A sea femenino singular. No me dice nada de eso, ¿vale? Es invariable, exacto. Lo mismo con sus amigos. Sus amigos me refiere a un plural masculino, pero con no me dice nada. No me dice ni género, ni número, ni persona. Lo único que está haciendo es entonces sí darle paso al sustantivo o unir grupos de palabras, como estamos diciendo. ¿Qué une este con? Me está uniendo a voló a Inglaterra, me une a ese conjunto con el conjunto de sus amigos. Y esa es mayormente la función de una preposición, funcionar como nexo. Y
esa unión permite que tenga sentido el enunciado, ¿no? Ese nexo o la preposición nos permite que el enunciado se entienda de mejor manera, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello. Ya si de plano se les complica o consideran que está muy complicado diferenciarlos, bueno, pues les sugiero que a lo mejor se aprendan de memoria las preposiciones. Es una lista breve de palabras, son como 20 preposiciones las que existen, ¿no? Hasta hay cancioncitas y así. Entonces ustedes pueden pensar en a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en. Ya me salté algunas, creo. Pero algo así, ¿no? Esa sería la cuestión con respecto a las preposiciones. Están ordenadas en orden alfabético, de manera alfabética. ¿Iba bien? ¿Sí? No, pero me salté la H, ¿no? E, F, G, H. Ah, no. Ya no me sé el alfabeto. Después de N entre iba las de H. Bueno, entonces tenemos otro ejemplo. Durante las vacaciones estudió mucho, ¿vale? Ahí podemos ver durante introduce a las vacaciones, sustantivo, pero es palabra invariable. Entonces tendrá que funcionar como preposición ese durante, ¿vale? Entonces esa es la función de la preposición, funcionar como nexo o introducir a sustantivos, pero sin señalarnos ningún género, ningún número, nada de eso. Y luego las conjunciones, que las conjunciones tienen bastante similitud también con las preposiciones, porque las conjunciones también son nexos, las conjunciones también unen cosas. Lo más habitual es que las conjunciones unan una idea a otra idea, o sea, una oración con otra oración. Pero también es cierto que las conjunciones nos pueden unir a una palabra con otra palabra. Siempre y cuando las palabritas sean de la misma categoría o del mismo tipo, podemos usar una conjunción como José y María, uniendo sustantivo con sustantivo. El bueno y el malo, uniendo sustantivo o bueno, adjetivo sustantivado con adjetivo sustantivado. Los rápidos y carismáticos, uniendo adjetivo con adjetivo, rápidos y carismáticos. Entonces, ese es otro nivel de funcionamiento de las conjunciones, pero lo común o lo que más nos interesa para cuestiones de su examen es que pensemos que unen una idea con otra idea, ¿no? Una oración con otra oración. Ya sabemos que existen las conjunciones subordinadas y las coordinadas, y que este tipo de conjunciones, por ende, les dan nombre a este tipo de oraciones. Seguramente ustedes han revisado eso algunos en sus clases, ¿no? Han hablado de las oraciones subordinadas y de las oraciones coordinadas. Estos nombres se derivan específicamente del tipo de conjunción que estén usando. Si mi conjunción es una conjunción subordinada, entonces voy a tener una oración subordinada. Si mi conjunción es una conjunción coordinada, mi oración va a ser coordinada, evidentemente, ¿no? Entonces, uno le da el nombre al otro. Hay muchos tipos de conjunciones, pero nos interesan más estas cuatro. Yo estoy rescatando los cuatro tipos de conjunciones que a lo mejor son más importantes para su examen. Las conjunciones adversativas, las explicativas, las causales y las consecutivas. En estas cuatro nos vamos a enfocar. Hay más, les reitero. En el caso de las conjunciones adversativas, recuerden que estaremos relacionando o uniendo oraciones con sentidos opuestos. Nos hablan de una oposición, ¿no? Las palabras que comúnmente funcionan como adversativas, como este tipo de conjunciones son pero, más o sino. Y ahí tenemos un ejemplo. Me pidió un abrazo, pero me negué. Ahí hay oposición, ¿no? O contradicción. Se opone la idea de lo que se pide y que no se da, ¿no? El negarse específicamente. Luego, conjunciones explicativas, ya su nombre lo indica, explican, aclaran, ¿no? La conjunción entonces explicativa va a introducir a una aclaración de lo que se dijo antes, ¿no? A una aclaración de la oración previa. También hay varias conjunciones que funcionan de esta manera, como el es decir, o sea, esto es. Y tenemos un ejemplo. Hoy es domingo, pero tengo seminario. Es decir, no podré descansar, que es un ejemplo que para los que entraron el domingo en esa ocasión al seminario, ya lo estábamos comentando, ¿no? Entonces, vean, aquí estoy explicando, ¿no? ¿Qué significa? Estoy aclarando el sentido de la primera oración. ¿Qué significa que sea domingo, pero que tengan ese seminario? Que no voy a poder descansar. Esa sería la explicación, ¿no? Específicamente nos lo introduce este, es decir. Muchos luego tienen dudas de si tenemos, ¿cómo se llama? Si tenemos que colocar coma antes o punto y coma, o si también lo colocamos después, este tipo de aspectos. Ya lo vamos a ir platicando, ¿no? Vamos a ir comentando sobre ello cuando estemos hablando de signos de puntuación. Vamos a hablar de esas reglas específicas, porque hay reglas muy concretas para ello. De forma general las vamos a ir mencionando, ¿vale? Bueno, volvemos a los tipos de conjunciones. La causal.
causal de causa, ¿no? La conjunción causal nos va a introducir a una oración que indique una razón, una causa. Comunes son porque, pues, ya que, como nexos causales. Y tenemos un ejemplo. Estoy ansioso porque tomé demasiado café. Entonces, vean, ¿no? Hablamos de esta causa, de la razón. ¿Cuál es la razón o la causa de estar ansioso? Haber tomado demasiado café, ¿sí? No podré dormir porque tengo seminario. Así funcionaría como causal, efectivamente, ¿no? Pero tampoco el seminario es como que les impida dormir, solo se duermen más tarde, ¿no? A lo mejor eh, hoy dormiré más tarde porque tengo seminario, ¿no? O podríamos convertirlo a algo explicativo. Hoy por la noche tengo seminario, es decir, dormiré tarde, ¿no? Ahí vean cómo podemos establecer distintos tipos de relaciones jugando con estos elementos. Uno que se duerme les dice, yo me duermo a las 9, imagínense. Obviamente también estoy en la desvelada. Bueno, vamos con la conjunción consecutiva, que es el último tipo de conjunción que nos interesa. Aquí vamos a notar que tendremos oraciones donde establecemos una relación de causa y consecuencia, o como dicen por ahí, causa-efecto, ¿no? La idea del efecto tiene que ver con la consecuencia. Entonces, recuerden que una consecuencia es el resultado de una acción. Una consecuencia es específicamente eso, el resultado de la acción, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la acción? Algunos de los nexos comunes aquí son con que, luego, así que, y tenemos un ejemplo. Tengo mucho trabajo, así que este año no me voy de vacaciones. O sea, la consecuencia de tener mucho trabajo es que no iré de vacaciones este año, ¿no? Entonces, ahí tendríamos este tipo de relaciones. Eh, sí, yo sé que de pronto llega un momento en el que es pesado, sobre todo cuando la clase es muy teórica, como hoy y como mañana lo será también, pero pues bueno, toca, ¿no? Toca de repente hacer el esfuerzo. Entonces, bueno, ahí tendríamos algunos casos, algunos tipos de conjunciones que les reitero, son los tipos de nexos que más van a venir. Recuerden que aquí las preguntas en su examen con esto de las conjunciones tienen que ver con completar espacios, ¿no? Por ejemplo, que usen, elijan el nexo que complete de forma adecuada ahí las ideas o el fragmento, o identificar también, por ejemplo, en qué oración se usa bien el nexo o dónde se establece una relación adecuada, ¿vale? Entonces, bueno, ya iremos haciendo ejercicios también. Recuerden que la información teórica que vayamos planteando la vamos a ir desarrollando más adelante a manera de ejercicios conforme vayamos terminando los temas, solo que esta parte de categorías gramaticales, como solo es la introducción o como solo es el fundamento a lo siguiente, aquí no hay necesariamente ejercicios, solo para que recordemos los conceptos básicos, ¿vale? Bueno, borro esto y vamos al siguiente. Con estos elementos o con estos, hasta el número 15 terminamos lo que corresponde a categorías gramaticales para empezar a hablar de la oración. El adverbio. Recuerden que el adverbio también es una palabra invariable. Lo que va a hacer el adverbio es complementar a un verbo. Si no complementa un verbo, en todo caso puede complementar a un adjetivo o puede complementar a otro adverbio. Y nos señala muchas cosas un adverbio, muchos significados. Nos puede señalar lugares, nos puede señalar momentos o tiempos, modos, negaciones, afirmaciones, dudas, cantidades, entre otras cosas, ¿no? Yo aquí nada más les menciono algunos de los sentidos o algunos de los significados que nos puede llegar a señalar un adverbio. Ahí tenemos algunos ejemplos. Hablaba pausadamente. Ese pausadamente nos está señalando un modo, la manera en la que hablaba, ¿no? En este caso, modificando al verbo. O es más interesante de lo que pensé. Aquí tenemos este más, un adverbio de grado o de cantidad, que lo que está haciendo es intensificar o señalarnos la cantidad del adjetivo, la cantidad de interesante al que estemos refiriendo, ¿no? Entonces, eso hace un adverbio, señalarnos este tipo de cosas o aspectos muy particulares con respecto al verbo, sobre todo, pero también puede ser con respecto al adjetivo o con respecto a otro adverbio, ¿vale? Luego, los numerales. Recuerden que también los numerales tienen preguntas muy específicas en sus exámenes y entonces aquí para este caso como categoría gramatical lo menciono de forma superficial, pero cuando hablemos de coherencia, ahí vamos a desarrollar aspectos más concretos o más específicos sobre los numerales, ¿vale? Aquí les pongo que el numeral simplemente es una palabra que va a expresar una cantidad numérica o que hace simplemente referencia a los números, ¿no? Entonces, si me doy cuenta de que la palabra tiene que ver con números,
pues es un numeral, ¿no? Así. Ha pedido 10 tacos. Entonces ese 10 será un numeral. Esta es la 40ª edición de la competencia. 40ª equivalente a 40, también será un numeral. Ya veremos cuando usamos estos que se llaman cardinales como el 10 o cuando usamos los ordinales como esta palabra 40ª, ¿no? Pero por lo pronto la idea de que existen los numerales y que refieren a cantidades, ¿no? Y los cuantificadores, que por ahí estaban mencionándolos hace un momentito. El cuantificador, recuerden que también es un sustantivo, es un tipo o una forma de sustantivo que tiene forma singular, ¿vale? Pero que también va a referir a una pluralidad. Esa pluralidad del cuantificador no necesariamente es del mismo elemento o del mismo tipo como lo sería un colectivo. Entonces ahí tenemos palabras como infinidad, como mayoría, como multitud, como minoría, como resto, como el porcentaje de algo, ¿no? Estos aspectos que nos ayuden a contar elementos o que nos ayuden a cuantificar cosas van a funcionar como cuantificadores. Y ahí les pongo un par de ejemplos. Una multitud de insectos se dirigía hacia los cultivos. Entonces, este multitud específicamente funciona aquí como un cuantificador por la manera en la que se construye la oración, ¿no? Que estamos diciendo una multitud de insectos. Ya esto lo vamos a ver con detalle en la parte de coherencia. Infinidad de enfermedades podrían desatarse en el con el derretimiento, perdón, de los polos. Y bueno, esa sería entonces la cuestión, ¿no? Sobre estos cuantificadores que nos hablan de cantidades. La mayoría de los alumnos tiene sueño, claro, ¿no? O podríamos decirlo en singular también, tiene. A ver, ¿tenemos hasta aquí alguna pregunta con respecto a estos elementos que mencionamos hasta este momento? Denme un momentito en lo que consideran si quieren plantear alguna duda, porque necesito acercar mi cargador, ya me queda poquita batería. Ok, bueno, por aquí dicen, los cuantificadores son parecidos a los sustantivos colectivos, guardan cierta relación, tienen cierta semejanza, ¿no? Pero piensen en lo que les comentaba, ¿no? Colectivo simplemente nos refiere a un conjunto de peces, un conjunto de leones, un conjunto de abejas, un conjunto. Y un cuantificador, más allá de referir a un conjunto, nos refiere a una cantidad, ¿vale? Esa sería la diferencia esencial que podrían pensar. Vean cómo los conceptos o los nombres en el español son bien transparentes en realidad, ¿no? Colectivo, una colectividad, un conjunto, cuantificador, contar, números, ¿no? Cantidades. Con eso tiene que ver un cuantificador y un colectivo. Entonces, de esa manera podemos ir diferenciando aspectos, ¿no? Entonces, sí, son parecidos en alguna medida, al menos en su forma, porque ya con respecto a reglas de concordancia y demás, pueden ser bastante distintos o pueden ser bastante particulares. Entonces, ya cuando lleguemos a la parte de concordancia, lo vamos a retomar estos conceptos. Por ahora, lo importante es que recordemos justo a qué referimos por colectivo, un conjunto de cosas, de algo en concreto, y por cuantificador, eh, pues una palabra que refiere a una cantidad, ¿no? Por ejemplo, infinidad. Infinidad no te dice la cantidad exacta. Eso es lo que sucede con los cuantificadores. No tienes la cantidad exacta, pero de manera indirecta son referentes a números, ¿no? Son referentes a cantidades específicamente. Sabemos que una infinidad refiere a una cantidad grande,
no sé exactamente cuántos, pero refiere a una cantidad grande, ¿vale? Mayoría también refiere a una cantidad, no sé cuántos, pero igual hace referencia a una cantidad. Lo mismo multitud. Y sí, los cuantificadores no son todos, son tres. Aquí yo nada más les puse tres, pero hay muchas palabras que funcionan como cuantificadores. Yo solo estoy poniendo ahí unos cuantos ejemplos, ¿vale? Eh, Cuando un cuantificador tiene un artículo, siempre va, eso es sobre concordancia, y ya vamos a hablar de la concordancia probablemente desde mañana, Orozco. Ta, ta, ta. El cuantificador sería como los grupos de muchos, pero que se clasifican. Por ejemplo, no, más bien manada y familia son colectivos, no son cuantificadores, porque manada te habla de un conjunto de, pon tú, leones, ¿vale? Esa sería la cuestión. Familia, conjunto de personas o algún tipo de conjunto de personas. Cuantificador es una cantidad, ¿vale? Esos entonces dos que pusiste son más bien colectivos. Una parte de, ajá, entonces la palabra parte, la palabra minoría, la palabra mayoría, estos que tenemos acá, resto, porcentaje, todas esas son cuantificadores, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Yo creo que estaremos cerca de terminar con estos fundamentos para ya mañana entrar directo con concordancia, ¿no? Y que nos dé tiempo de hacer también un ejercicio mañana, a ver si lo logramos. Bueno, eso fue todo lo que nos interesa recordar bien o más, digamos, sobre las categorías gramaticales. Vamos a pasar a la parte de la oración. Que aquí, cuando hablamos de la oración, recuerden que hablamos ya más de estructuras, ¿no? Como de grupos de palabras, de conjuntos de palabras específicamente que conforman a un enunciado o a una oración, ¿va? Entonces empezamos por el concepto de oración. Ya sabemos que una oración es una estructura sintáctica. Por estructura sintáctica, siempre que hablemos de estructura sintáctica nos referimos a grupo de palabras, ¿no? Entonces es un grupo de palabras, una estructura sintáctica constituida por un sujeto y un predicado. Ya sabemos que el predicado es obligatorio. El sujeto puede estar, puede no estar. Piensen en que, por ejemplo, existen los verbos impersonales o en que existen los sujetos tácitos, ahorita lo vamos a mencionar, pero lo que es obligatorio es el predicado. Tiene que estar el predicado. Y también recuerden que existe, digamos, un orden ideal, entre comillas, en la oración. Lo ideal es que tengamos al sujeto y luego al predicado, que está conformado por el verbo y complementos. Pero no siempre se ordenan de esa manera las oraciones. Es decir, de pronto podemos tener primero el predicado y después el sujeto sin ningún problema, ¿no? O puedo tener primero a un complemento, luego al verbo y al final al sujeto, o el sujeto en medio, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en las que las oraciones se pueden organizar aunque tengan esta idealidad del orden, donde primero sujeto y luego predicado, también es cierto que se pueden construir de distintas maneras. ¿Por qué les comento esto? Porque de pronto en sus exámenes, cuando les ponen las opciones de respuesta, en muchos casos sí siguen este orden de primero sujeto y luego predicado, pero en otros ejemplos, en otras opciones de respuesta, les mandan el sujeto hasta el final o les ponen el sujeto en medio. Y cuando sucede eso, se pierden, ¿no? Como que ustedes ya no saben qué está pasando, dónde está el sujeto, me equivoqué porque yo pensé que esto era el sujeto y esto era el predicado y ahí ya hice algo mal en cuanto a la puntuación o en cuanto a la concordancia, por ejemplo. Entonces, por eso necesitan tener presente esta idea de que la oración se puede organizar de muchas formas. El sujeto no necesariamente tiene que aparecer desde el principio, podría aparecer en medio o podría aparecer al final de la oración y eso lo deben considerar, ¿no? Para el momento de responder. Bueno. Eh, exacto, por eso primero hay que buscar al verbo para poder localizar a su sujeto y una vez que localizaron a su sujeto ya pueden puntuar de mejor manera, ya pueden pensar en la concordancia de mejor manera, etcétera, ¿vale? ¿Qué características nos interesa recordar o resaltar sobre el sujeto? Es este grupo de palabras que nos va a indicar quién realiza la acción. De hecho, varios de ustedes consideran una forma muy sencilla identificar al sujeto preguntando quién o quiénes, preguntándole al verbo, ¿no? ¿Quiénes vienen o quién viene, por decir algo? Y sí, puede funcionar en muchos casos, en muchos contextos es funcional.
pero en muchos otros no lo es. Entonces, si se acomodan y les funciona la idea del quién, preguntarle quién al verbo para identificar al sujeto, adelante. Pero lo más básico, lo esencial para identificar al sujeto sería pensar en la concordancia. Y aquí ya empezamos a entrar a estos aspectos, ¿no? A estas reglas de manera indirecta, pero a estas reglas de concordancia. Recuerden que el sujeto siempre va a concordar con el predicado, en concreto, el núcleo del sujeto con el núcleo del predicado, o sea, con el verbo, ¿no? Específicamente. Son los elementos que deben guardar la concordancia, tanto de número como de persona. Entonces, aquí ya no estamos hablando de género, ¿no? Estamos hablando de persona. Si es la primera, la segunda, la tercera, o sea, yo, tú, él, ella, etcétera, ¿vale? Entonces, ese es un aspecto bien importante sobre el sujeto y es lo principal que deberían pensar, que el sujeto debe guardar concordancia con el verbo, en concreto el núcleo del sujeto. Y es lo que les pongo acá. El sustantivo va a ser el núcleo del sujeto, o en su defecto, si no es un sustantivo, es un pronombre que concuerda con el verbo en número y persona. Otro aspecto bien importante del sujeto es que este nunca irá introducido por preposición. O sea, no le podemos poner una preposición antes al sujeto porque no hay manera. Nunca va a llevar preposición entonces el sujeto como elemento introductorio. Y lo que ya les decía, el sujeto puede ser tácito u omitido o implícito. Es lo mismo, ¿no? Si ustedes lo vieron en sus clases como tácito o como omitido o como implícito, las tres cosas hacen referencia a lo mismo. O sea, no está presente en la oración, pero lo podemos sobreentender, ¿no? Podemos suponer cuál es el sujeto por la forma del verbo, por la terminación del verbo. Y les pongo algunos ejemplos. Ahí, por ejemplo, en el primero, el sujeto está hasta el final. Han construido casas nuevas en mi barrio los agentes inmobiliarios, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de este sujeto, los agentes inmobiliarios? ¿Cuál es el que debe guardar la concordancia? Casas, dicen. A ver, que les estoy diciendo que el sujeto es lo que está en azul, ¿eh? Lo que está específicamente en azul es el sujeto. Entonces les pregunto, ¿qué palabrita de las que están constituyendo aquí al sujeto es el núcleo? Agentes, ¿no? Efectivamente, sería la palabra agentes, ¿vale? Entonces, ojo, el núcleo, recuerden que dijimos, siempre va a ser un sustantivo o en su defecto un pronombre. Aquí es un sustantivo. Los es determinante, inmobiliarios es adjetivo, agente sustantivo. Entonces, si estamos diciendo que todo esto es el sujeto, el núcleo tiene que ser el sustantivo. Aquí está sencillo, agentes. Y entonces, agentes, el núcleo debe ser lo que concuerde con el verbo, con han construido. Y ahí vemos esa concordancia, ¿no? Han construido, un ellos, me habla de un ellos, y agentes es un ellos, ¿no? Entonces vemos esa concordancia de número y persona que debe existir o suceder entre el sujeto y el predicado, entre el núcleo del sujeto específicamente y el verbo, ¿vale? El ejemplo de abajo, a mi perra no le agradan los extraños. Aquí el sujeto es los extraños. Mi perra no puede ser el sujeto. Primero, porque está introducido por preposición, por ejemplo. ¿Qué otro aspecto pueden ver? Que no hay concordancia, ¿no? ¿Quién debe concordar con qué? La concordancia debe ser con agradan, el verbo, ¿no? Recuerden, la concordancia se debe buscar con el verbo. Entonces, si mi verbo es agradan, que es un plural, no hay manera de que perra pueda ser el sujeto, porque ahí no estamos teniendo esta concordancia, ¿no? Perra es singular, agradan es plural, entonces no puede ser el sujeto. Efectivamente son un ellos y los ellos en la oración son los extraños, ¿no? Entonces los extraños funcionarán como sujeto. Efectivamente mi perra sería un ella, entonces ahí ya no hay concordancia. Y el último ejemplo para que veamos un caso de sujeto tácito o sujeto omitido o implícito. La vi preocupada. No dice yo en la oración, pero por la forma del verbo vi. Cuando conjuga el verbo ver es yo vi, tú viste, él vio, claramente corresponde a un yo y mi sujeto entonces será ese yo, ese sujeto tácito, ¿vale? Entonces ahí vemos varios aspectos que ya les estaba mencionando dentro del concepto o la caracterización del sujeto, cómo puede ser tácito, cómo no puede ir introducido por preposición, pero sobre todo, cómo debe guardar concordancia el verbo con el núcleo del sujeto, ¿sí? Eso es esencial para aspectos de concordancia. Bueno,
Vamos a la idea del predicado. El predicado ya es un poco más sencillo. Muchos de ustedes lo identifican pensando en que el predicado es todo lo que no es sujeto, ¿no? Si yo ya sé cuál es el sujeto, todo lo demás en la oración tendrá que ser predicado. El resto tendrá que ser predicado. Obviamente el predicado también es un grupo de palabras que predica algo del sujeto, por eso se llama predicado. ¿A qué nos referimos con que predica algo? Que nos dice cosas, ¿no? El predicado nos dice cosas del sujeto, nos hace saber cosas del sujeto, algo. Tiene como núcleo un verbo y en complemento con lo que decíamos hace un momento, concuerda con el núcleo del sujeto en número y persona. Entonces vean que estamos diciendo prácticamente lo mismo en cuanto a la concordancia con respecto al sujeto y con respecto al predicado, porque es la misma situación. En a María le gustan las mandarinas, mandarinas es el sujeto, y en le gustan las mandarinas cambia el sujeto o sigue siendo las mandarinas. No, el sujeto sigue siendo el mismo, Armas, ¿no? Recuerda, cuando tú dices le, lo único que hiciste fue sustituir a María, y ese le eh, es el complemento, sigue siendo complemento indirecto, ¿no? A María es complemento indirecto y le es complemento indirecto. Tu sujeto sigue siendo exactamente el mismo. Exacto, sí. Bueno, entonces ahí tenemos un par de ejemplos sobre el predicado. El jefe de la banda ordenó liberar al secuestrado. Aquí el sujeto sería el jefe de la banda y ordenó liberar al secuestrado, el predicado, el resto de la oración. A los involucrados les dio una citación, predicado, y el resto de la oración aquí es el sujeto. Aquí estamos invirtiendo las señalizaciones, ¿no? Pero otra vez, les puse como órdenes diferentes para que recordemos esto, que no necesariamente tiene que aparecer primero el sujeto y después el predicado, que pueden tener órdenes distintos, ¿vale? Entonces, el predicado yo creo que es sencillo. Una vez que ya hemos identificado al sujeto, el predicado es mucho más sencillo de identificar. Exacto, Chavarrita. Bien. ¿Cómo sabemos si el verbo va en el sujeto o en el predicado? Eh, sí, perdón. Si es una oración simple, o sea, una oración con un solo verbo, eh, pues forzosamente el verbo va a ir en el predicado, ¿no? Eso es lo habitual. Lo más habitual es que el verbo vaya en el predicado. No significa que un verbo nunca pueda ir en el sujeto. Sí puede haber verbos en el sujeto, pero para esos casos estamos hablando de un tipo de oración muy específica. Tiene que ver con una clasificación de las oraciones subordinadas, se llaman subordinadas adjetivas. Y si tienes un verbo que va en el sujeto, es porque ese verbo seguramente te está diciendo una característica del sujeto. Tiene una relación mucho más estrecha con el sujeto, ¿vale? No te habla tanto de una acción, sino de una característica más, ¿no? Voy a poner un ejemplo rápidamente sobre ello. Ahí tenemos. La niña que corre rápido es mi hija. En esencia, podemos ver dos verbitos, ¿no? Eh, los niños que corren en el patio funciona como sujeto con verbo. Exacto, justo en ese ejemplo, ahí funciona como sujeto, como verbo en el sujeto, efectivamente, coronel. Entonces, dense cuenta de esto. Aquí el sujeto es la niña que corre rápido. Ese es el sujeto. ¿Cómo lo sé? Porque este que corre rápido, más que hablarme de la acción que realiza la niña, me está diciendo como una característica, me está dando un extra de información sobre la niña, porque ahí tendríamos que cuestionarnos, ¿qué es lo importante por decir? ¿La niña que corre rápido o la niña es mi hija? Vean cómo incluso tiene más sentido o mayor totalidad de significado decir la niña es mi hija, que si yo digo nada más la niña que corre rápido. Si yo digo la niña que corre rápido, no se entiende, ¿no? Claramente me falta más información. Entonces eso me indica que lo otro, lo que viene después, es realmente el predicado, ¿no? Y entonces la niña que corre rápido, que no alcanza a completar su sentido, todo junto funciona como el sujeto. Este es uno de esos casos donde podemos encontrar un verbo dentro del sujeto específicamente, ¿vale? Porque más que decirnos la acción que realiza la niña, es decirnos su característica.
¿no? La niña rápida, la niña corredora, la niña veloz, ¿no? Es como equivalente a eso. A sustituir a ese verbo, lo podríamos sustituir por un adjetivo y nos estaría dando una característica. Y luego ese es otro aspecto. Por ejemplo, una de las cosas comunes, ¿no? Digo, no significa que es la única. Una de las cosas comunes es que cuando el verbo forma parte del sujeto o un verbo forma parte del sujeto, está como conector en este qué, ¿no? Tenemos el sujeto o el sustantivo núcleo, el un qué y un verbo después, ¿no? Ese es un caso. Eh, Hay otros, ¿no? Hay otros casos donde en apariencia podría haber verbos dentro del sujeto, pero en realidad están funcionando como otra cosa, como por ejemplo, amar al prójimo es importante, ¿no? Ahí tengo en apariencia amar como verbo, pero en realidad está funcionando como sustantivo. Y entonces el sujeto es amar. ¿Vale? Ese sería nuestro sujeto. También son llamados adjetivos sustantivados, ¿no, profe? Sí, los adjetivos sustantivados es cuando un adjetivo pues funciona como sustantivo en realidad, ¿no? Ahí tendríamos este aspecto. Entonces, esos son unos casos nada más, ¿vale? Y sí puede suceder, pero no es tan, yo considero que no es tan relevante para aspectos de su examen, ¿no? Como que no necesitan casarse mucho con esta idea de tengo que aprender a identificar si el verbo va dentro del sujeto o no. Lo esencial, lo básico es que el verbo forme parte del predicado, sobre todo si es una oración simple, sobre todo si es una oración que tiene un solo verbo. Ese único verbo tiene que ser el predicado o formar parte del predicado, ¿vale? En esos aspectos, esa sería la cuestión. De ahí en fuera, no es tan común, al menos para aspectos de su examen, que se lleguen a encontrar un aspecto así, ¿no? Donde el sujeto incluya un verbo. Pero esas serían algunas cosas que les puedo decir rápidamente y de forma sencilla para identificar tal cosa, ¿vale? Bueno, vamos a hablar de los complementos. Entonces, primero identifico al sujeto y si es un verbo, funcionaría como sujeto y no como predicado. Sí, si vaya, identifico al sujeto y si me doy cuenta que dentro del sujeto me quedó un verbo, pues forma parte del verbo, ¿no? Del sujeto, perdón, ¿no? Es sujeto y no predicado específicamente, pero si me doy cuenta de que está funcionando más como una característica, ese verbo, ¿no? O está funcionando más como un sustantivo o algo similar, efectivamente. Bien, bueno, hablemos de los complementos para que mañana no tengamos que hablar mucho de esto y entremos directo a la parte de concordancia, que es más esencial dentro de sus exámenes. Complemento. Recuerden que los complementos son también grupos de palabras que van a depender del verbo y que van a formar parte del predicado. Entonces, esto es bien importante. Recuerden que los complementos los encontramos en el predicado, ¿no? Son complementos al verbo. Y si el verbo está en el predicado, entonces los complementos van a estar también en el predicado específicamente. ¿Vale? Eso sería como una cuestión básica a recordar. Y hay distintos tipos de complementos. Ya de manera indirecta, más o menos estuvimos hablando, por ejemplo, del directo y del indirecto hace un momentito, pero ahorita vamos a señalar unas cuantas características más sobre el complemento directo y con eso vamos a terminar por el día de hoy, ¿vale? Por si de pronto también quieren establecer alguna pregunta sobre lo que digamos del complemento directo. Entonces, complemento directo, recuerden que puede ser una palabra o puede ser un grupo de palabras que es exigido por un verbo transitivo. Recuerden que el complemento directo, dijimos, es esa información que el verbo transitivo necesita de forma obligada, la requiere para que se entienda, para completar su significado. Va a tener como núcleo un sustantivo, igual que el sujeto, ¿vale? Eh, Puede estar introducido por preposición a. En muchos casos, el complemento directo va introducido por preposición a y como les decía, lo podemos sustituir. Es sustituible por pronombres átonos que ya mencionábamos, la, las, lo y los. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este par de ejemplos un poco de forma detenida. Lo primero sería pensar en mi predicado, ¿no? El director es el sujeto, no ha leído tu última novela, sería el predicado, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? Ya dijimos que los complementos, en este caso el directo, los vamos a encontrar en el predicado. Ahora, observen que para este caso el verbo leer
está funcionando como un verbo transitivo porque me está dando más información, me amplía los datos, ¿no? ¿Qué no ha leído el director? Tu última novela. Recuerden que decíamos, muchos consideran, y para muchos casos sí funciona, que una forma sencilla de identificar al complemento directo es preguntándole qué al verbo. En este caso es funcional, lo podemos hacer. ¿Qué no ha leído el director? Tu última novela, ¿no? Entonces ese tu última novela es lo que completa el significado del verbo leer y por lo tanto es lo que funciona como complemento directo, ¿sí? Si quisiéramos hacer la sustitución de tu última novela, que es el complemento directo, ¿qué pronombre usaríamos para sustituir aquí? Un la, ¿no? Exacto. Recuerden que al usar el pronombre tenemos que pensar en la concordancia de género y número con el sustantivo al que vamos a sustituir. Entonces, tu última novela, singular femenino. Al momento de hacer la sustitución, tendría que ser por un la que habla de singular femenino. El director no la ha leído. Ojo, recuerden que al hacer la sustitución hay dos formas, en algunos casos, podemos aplicar dos formas o ubicar en dos lugares diferentes el pronombre. Lo más común es que el pronombre al hacer la sustitución se ponga antes del verbo, ¿no? No vamos a decir en este caso, el director no ha leído la. Está raro, ¿no? Decir leído la. Aquí forzosamente lo tenemos que colocar antes del verbo. No la ha leído, pero a veces sí se puede que venga al final, pegado al verbo. Entonces, dependerá de la forma de la oración, dependerá del verbo que estemos usando, de varios aspectos, pero sí puede ir el pronombre antes del verbo o después del verbo, ¿no? En este caso, solo antes. Veamos el ejemplo de abajo. Estoy esperando a mis padres. Como estoy diciendo específicamente a quién espero, y necesito de más información cuando digo estoy esperando para este contexto específicamente, entenderemos que funciona a mis padres como un complemento directo, un plural masculino en este caso, así que lo sustituiremos por los y diríamos los estoy esperando. Aquí sí queda al final, ¿no? Podríamos decir estoy esperándolos o los estoy esperando. Cualquiera de las dos maneras sería adecuada en este caso, ¿vale? Antes del verbo o al final del verbo pegadito, ¿no? Esa sería la cuestión. Y eso es entonces el complemento directo. Piensen en que si no hay verbo transitivo, no puede haber complemento directo. Y que si entonces mi verbo es transitivo, forzosamente tendrá que haber un complemento directo. Es obligatorio, ¿no? El verbo transitivo me obliga a que use un complemento directo, a que ponga un complemento directo en la oración. ¿Ok? Y esta entonces sería la cuestión sobre el complemento directo. Yo creo que estos son los aspectos más importantes a recordar sobre él. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda para ya ir finalizando. Si solo fuera, estoy esperando, no hace falta más información. Tú puedes convertir a ese verbo esperar en algún contexto en un verbo intransitivo. ¿Se acuerdan lo que les decía, no? Es cierto que algunos verbos, dependiendo del contexto, pueden funcionar como transitivos o como intransitivos. Entonces, si tú dices estoy esperando, está bien, ¿no? Se entendería y ahí lo entenderíamos como una cuestión intransitiva. Pero como dices qué cosa esperas o a quién esperas de manera concreta, ahí, o al menos en este ejemplo que yo escribí, ahí está funcionando como transitivo, ¿vale? ¿Cuándo voy a subir las diapositivas? Mañana. Mañana se las subo por ahí. ¿El complemento añade algo de contexto a la oración? Sí. Cada tipo de complemento añade cosas diferentes a la oración. Piensen en el complemento directo como en añadir información obligatoria, ¿no? Piénsenlo de esa forma. El complemento directo sí es información añadida, pero que de manera obligada se requiere. No es información extra, no es información que podría ser omisible, no es información que si la quito no pasa nada. Es información obligada, es información que sí o sí tengo que colocar para que alcance a entenderse de mejor manera el enunciado. Entonces sí, añaden información los complementos, pero en este caso, cuando es complemento directo, es más necesaria. Si entendí todo casi bien, pero aún me faltó, ¿cree que me afecte mucho para el siguiente tema de concordancia? No, no, es decir, sobre todo se trata de que entendamos los conceptos, pues, ¿no? Y luego también por eso se los voy a dejar en el grupo de Classroom. Mañana temprano se los pongo en el grupo de Classroom para que mañana que empecemos también en la noche con el tema de concordancia,
ojalá le puedan dar una revisada, ¿no? Ojalá tengan el tiempo ahí de recordar tantito o tener presente qué es un sustantivo colectivo, qué son los pronombres, átonos, cuáles son los que sustituyen al complemento directo y cuáles son los que sustituyen al indirecto, qué pasa con el núcleo del sujeto, con el núcleo del predicado. Estos aspectos son aspectos que debemos tener presentes, sobre todo para que entendamos bien de qué estamos hablando en la parte de concordancia. Pero no se trata tampoco de que para este punto ya todo lo tienen que saber y recordar y aprenderse de memoria, ¿no? Recuerden que vamos a ir revisando la información en varias ocasiones, en sus clases, en los seminarios, en los intensivos. Y pues nada, poco a poco lo que no se ha entendido del todo hasta ahora, va a haber tiempo como para desarrollarlo más y que se vaya entendiendo, ¿no? O lo que no se pueda recordar del todo hasta ahora, va a haber tiempo para, para recordarlo de mejor manera, ¿vale? Entonces, por ahora, lo más que puedan recordar, ¿no? Lo más que puedan recordar o entender para lo que planteemos mañana en concordancia. Entonces, nada más nos falta mañana para terminar este grupo de diapositivas, nos faltaría esta siguiente diapositiva, hablando del indirecto, de los circunstanciales, del predicativo y del atributo. Y con eso terminamos la introducción, digamos, ¿no? Ok, vale. ¿Me puede pasar el código? ¿Por ahí alguien lo tiene en la mano, chicos? Ah, aquí está. 4 Priju 2. Vale, gracias. Ahí está. Para los que no lo tenían todavía, recuerden que solo se van a integrar los que no cupieron, digamos, o los que no se pudieron meter al primer grupo, ¿no? Si ya estás en el grupo de seminarios que les pasé en domingo, ya no te integras a este, ¿vale? Solo los que no hayan podido integrarse se van a integrar a este nuevo. Le puedo volver a subir poquito, perdón, ya quité la presentación, pero les digo, ya mañana temprano se las comparto, ¿vale? Bueno, chicos, descansen, ya es tarde, duerman un poquito y pues ojalá les dé tiempo de revisarlo, ¿no? Y ya mañana hablamos de coherencia, ¿vale? Lo envié para todos, según yo. ¿No lo envié para todos?